Biblias en el libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos y nos encontramos en el capítulo 1. Vamos a leer, por favor, a partir del versículo 15. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas con transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Dios bendiga su palabra hoy en nuestros corazones. En el ministerio o en el servicio que le brindamos a Dios, nosotros desde un punto de vista somos importantes, porque estamos haciendo un servicio para el Señor. Amén. Pero eso no significa, o mejor dicho, eso no quiere decir que podamos ser prescindibles. Es decir, en un momento nuestro servicio al Señor pudiera dejar de ser. Aquí tenemos un caso interesantísimo en las Escrituras de un apóstol que cayó de su ministerio. De un apóstol que cayó de su ministerio. Y vamos a mirar algunas cosas sobre él. En primer lugar, Judas Iscariote dejó un vacío que llenar dentro del grupo de los 12, lo que algunos llaman el colegio apostólico de los 12. Quiero hacer un paréntesis. Hoy hay un movimiento que está llegando a la vida de la iglesia, un movimiento que ha arropado al cristianismo, y es el movimiento apostólico. Algunos pastores han dejado de ser pastores, ya no quieren que se les llamen pastores, ahora quieren que se les llame apóstoles. En un sentido, la palabra apóstol tenemos que entenderla, porque solamente en el caso de los 12 apóstoles, esto es, incluyendo Judas, ellos caminaron con el Señor, vieron sus milagros, estuvieron cerca de Él, escucharon sus enseñanzas durante más de 3 años. Así que en ese sentido podemos decir bíblicamente que hoy no hay apóstoles.
que algunos hombres se atribuyen ese título, estamos ante otra cosa. Lo que observamos en las Escrituras, mis hermanos y mis amigos, es a través de las Escrituras, sobre el libro de los Hechos específicamente, que los apóstoles desaparecieron y que al frente de la iglesia quedaron los pastores. Es decir, la iglesia local, una vez que desaparecen los apóstoles, asumen el gobierno, la dirección de la iglesia, los pastores. De manera que no hay apóstoles en ese sentido. La palabra apóstol significa enviado también. Pudiéramos decir que hay hombres, incluso hay mujeres que Dios está usando en diferentes contextos, llevando el evangelio, cumpliendo la misión, aún en lugares muy difíciles. En ese sentido, ellos están haciendo un trabajo apostólico, porque ya dije, la palabra apóstol significa enviado. En ese sentido, estos hermanos están cumpliendo la voluntad de Dios, están cumpliendo la misión, están cumpliendo un trabajo apostólico, pero no son apóstoles. A su nombre. Son enviados, sí, en diferentes contextos. Pudiéramos decir que están haciendo un trabajo misionero. Pero atribuirse hoy a un hombre el carácter de apóstol está fuera del contexto de las Escrituras. Y mucho menos atribuirse una cobertura sobre otros hombres que nadie le ha otorgado. Porque el argumento es que ahora los pastores están bajo la cobertura de los apóstoles. Y si tú quieres prosperar en tu ministerio como pastor, si tú quieres que la iglesia crezca, tú debes estar bajo la cobertura de un apóstol. Eso es totalmente falso, de toda falsedad. Nosotros, los hombres que estamos al frente de las congregaciones, no debemos ni deberíamos estar bajo la cobertura de ningún apóstol, porque en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino y se derramó sobre la iglesia, nos ha sido dado a todos los creyentes el poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea de la obra de Dios. Por tanto, si usted ha caído en el error de seguir apóstoles, quiero decirle que salga de ese error, porque no hay apóstoles. No hay apóstoles. Y usted puede ir en pos de una enseñanza totalmente que es contraria a la palabra del Señor. Ahora, partiendo de esa aclaratoria, Judas cayó de su ministerio apostólico. Y la razón es profunda. Porque Judas nunca fue un verdadero apóstol. Porque Judas nunca se convirtió realmente al Señor. Y es interesante pensar, nosotros podemos hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. Judas traicionó al Señor, es lo que nos dice la Biblia, es lo que te dice la palabra del Señor. Dice, versículo 25, que era necesario elegir a otro para este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, es decir, por pecado, para irse a su propio lugar. ¿Qué lugar? Lugar de perdición. Estos días hablaba con una persona y le decía, esto es tremendo. Judas caminó con el Señor. Judas vio sus milagros. Judas escuchó las enseñanzas cristianas de primera mano.
Judas vio a los muertos resucitar, a los enfermos ser sanados por Cristo, a los endemoniados ser liberados y toda clase de milagros que el Señor hizo. Judas estuvo con él y con los 11 para arriba y para abajo durante el tiempo que el Señor Jesús ejerció su ministerio. Me atrevo a decir que Judas también hizo milagros, porque el Señor los comisionó de 2 en 2 a sus apóstoles para que fuesen a predicar el Evangelio y a hacer maravillas. Y cuando ellos regresaron a rendirle cuenta al Señor, venían tan llenos de gozo y alegría que le dijeron al Señor en su informe: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y allí estaba Judas. Y el Señor les cambia la perspectiva del ministerio y les dice: esas cosas son buenas, pero no son prioritarias. La prioridad es: asegúrense que sus nombres estén inscritos en el cielo. A su nombre. Hermano, si estás haciendo el ministerio está bien, pero asegúrate que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Asegúrate que tú le perteneces al Señor. Asegúrate que eres un verdadero cristiano. Asegúrate que la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados y ahora eres una nueva creación para Dios. Asegúrate de eso. Porque de liberar endemoniados, ni sanar enfermos, ni hacer maravilla, nos asegura el cielo. Señor, pero en tu nombre hicimos estas cosas. En tu nombre hicimos tales cosas. Yo nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Ahora, hermano, con eso estoy diciendo que no podemos hacer en el nombre del Señor estas cosas y que suceda. Por supuesto que no. Porque estas cosas pueden suceder. Y no sucede por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero los fariseos acusaron a Jesús y le dijeron: por el dedo de Dios, echa fuera a los demonios. Perdón, por el dedo de Satanás, echa fuera a los demonios. Por el dedo de Satanás hace estas cosas. Contradicción. Jesús le dijo: ustedes tienen una contradicción, porque si fuera por el dedo de Satanás que yo hago estas cosas, entonces el diablo está dividido en su reino. Pero si yo, por el dedo de Dios, es decir, por el poder del Espíritu Santo, hago estas cosas, entonces el reino de Dios ha llegado hasta ustedes. Lo que no entendieron los fariseos es que lo prioritario en el ministerio del Señor Jesús fue anunciar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Y esas señales seguirían al Evangelio. Hoy muchos están cambiando el ministerio. No es el Evangelio siguiendo a las señales, mis hermanos. Es las señales siguiendo el ministerio del Evangelio. Por eso se nos manda a predicar. Predicar el Evangelio es nuestra prioridad. Las señales seguirán al Evangelio. Si tú cambias esa ecuación, tú estás en un problema con Dios. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Hay un grave daño que se le está haciendo al pueblo de Dios y es engañando a la gente. Se les ofrecen milagros, se les ofrecen liberaciones, pero no se les predica el Evangelio. Y una persona puede ser liberada, una persona puede ser sanada, una persona puede recibir el milagro, pero si no se arrepiente, si no cree en Jesús, está expuesto al lugar donde fue Judas, lugar de condenación. Y otra vez no estoy diciendo que no debemos
procurar obrar esas cosas en el nombre del Señor. Pero no cambies la ecuación. No la cambies. Así que tenemos a este apóstol falso, Judas, que por su traición quedó vacante un oficio en el ministerio de los 12. Había que llenar ese oficio porque los 12 fueron elegidos por el Señor como una representación de las 12 tribus de Israel. Entonces, antes que viniera el Espíritu Santo, ese oficio había que llenarlo. Alguien debía ocupar el lugar de Judas antes que la obra del Espíritu Santo comenzara en la vida de la iglesia. No podían ellos esperar por Pablo, porque ni siquiera conocían al apóstol Pablo. Es más, Pablo no se había convertido al Señor. Es más, Pablo no llenaba las condiciones que los otros llenaron, cuáles acompañaron a Jesús en su ministerio y fueron testigos desde el bautismo del Señor hasta que Él resucitó. Pablo no fue testigo de ninguno de esos eventos, por tanto Pablo no podía llegar. Si usted ha tenido la duda de eso, a veces me pregunta, ¿y Pablo dónde queda? Son 13 apóstoles. Yo digo, no, son 12. En su oficio, tal como siguieron al Señor, vieron al Señor, caminaron al Señor, son 12. Pablo aparece luego en el escenario como el último, dice el mismo en los Corintios, yo como un abortivo al final. La otra cosa es que Pablo fue encomendado directamente en su tarea como apóstol a los gentiles. Por eso nosotros observamos en el libro de los Hechos la tarea apostólica misionera de Pablo, es la que más es preeminente en el libro, prominente en el libro de los Hechos. Así que le aclaro la duda. No podían esperar por Pablo. Estos hombres, este hombre que iba a ser puesto en ese oficio tenía que tener esas condiciones. ¿Cuáles? Vean, es necesario, versículo 1, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, uno de ellos tenía que tener esa condición. La otra condición, versículo 22, comenzando desde el bautismo, tenía que ser testigo del bautismo del Señor y tenía que ser testigo de su resurrección. Y dice que la suerte, ¿verdad? Echaron suerte. Interesante ese término que usa la Biblia. Deberíamos los cristianos hacer juegos de suerte. Debería la iglesia, porque tiene una necesidad la iglesia, para cubrir esa necesidad la iglesia, debería la iglesia hacer juegos de suerte. Para ser más explícito, debería la iglesia rifar algo para lograr un bien para la iglesia. Es decir, el fin justifica los medios. Hermanos, necesitamos comprar un aire acondicionado. Ok, vamos a jugar un cartón de 100 números y vamos a poner los que quieran participar. Bueno, eso hoy se está haciendo en muchos círculos cristianos. Rifar cosas, poner a la venta cosas y rifarlas porque necesitamos suplir una necesidad.
Mire, hermano, preste atención. Pero usted va a decir, pero es que allí la Biblia dice que ya no suelta. Vamos a ver si es verdad. Nótese, versículo 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte en este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Puedo argumentar que esto me permite a mí en la vida de la iglesia hacer lo mismo. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, la Biblia dice que para elegir a los hombres que iban a estar en el ministerio, la iglesia, Pedro, estaba allí, echando suerte. Y la suerte cayó sobre uno, por tanto estos es permisible. Y fue contado por los 11. Usted no va a notar, a partir de ese momento, en el libro de los Hechos, que eso vuelve a ocurrir. Y para que usted y yo podamos hacer teología, mejor dicho, para que podamos decir que un principio bíblico es válido y por tanto la iglesia lo puede hacer, usted necesita tener más de un antecedente dentro de las Escrituras. Es decir, un texto aislado no le da derecho a ningún cristiano para decir que esta es una enseñanza bíblica. Para que eso sea una enseñanza bíblica, necesita estar respaldada en las Escrituras por varios textos. ¿Me estoy explicando? Es como el caso, pues, cuando vas allá a Génesis y dice que los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres, llegaron a tener relaciones con ellas. Entonces la presuposición es que de allí nacieron los gigantes. Esa es una publicidad de una secta falsa que le vende libritos a usted y revistas a las puertas de su casa. No puedes hacer teología de una sola cosa que encuentras en la Biblia. Tiene que estar respaldada por varios escenarios bíblicos. Es decir, varios textos tienen que ampararte para decir: ve, pastor, que aquí ocurrió, y aquí también, y aquí también, y aquí también, y aquí también. Por tanto, es bíblico. Te compro la idea. Pero a partir de ese momento que acabo de leer ese pasaje, tú no vas a encontrar en el resto de las Escrituras algo así que se echó suerte para que la obra de Dios avanzara. No es bíblico. Y si no es bíblico, ¿la iglesia debe practicarlo? Usted tiene la razón. Después que el Espíritu Santo viene sobre la vida de la iglesia, ese tipo de enseñanza que sí practicaba el pueblo de Israel pasó a la historia. Es decir, era normal en la vida del pueblo de Israel hacer ese tipo de cosas. Por eso usted ve a Pedro y a los apóstoles diciendo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a echar suerte. Yo no sé cómo lo hicieron, no sé, quizás dijeron: bueno, vamos a escoger un nombre aquí y vamos a ver qué sale. Sí. Puede ser, no sé. Pero, por la llegada del Espíritu Santo de Dios, eso se acabó. Hermano, mis necesidades, y es mi apreciación personal, mis necesidades las va a cubrir el Señor. Las va a cubrir el Señor. Sea como sea, las va a cubrir el Señor. Y yo tengo que aprender a depender del Señor. Tú
¿Qué piensas hacer? Estos días observé una iglesia rifando una moto porque quería construir. Qué tremendo. Y yo digo, ¿quiénes están al frente de esa iglesia? Están enseñando a la congregación a depender de otros medios y no del Señor. Y si tú dejas de depender del Señor, algún día, tarde o temprano, tu fe se va a volver aguas. Pero el fin, hoy en día, justifica los medios. Punto. Con ese tipo de costumbres en el pueblo de Dios, Israel se cierra para la vida de la iglesia con la venida del Espíritu Santo de Dios. Nótese lo siguiente. Debía cerrarse este número antes que viniera el Espíritu Santo y antes que la iglesia naciera como iglesia en Pentecostés, capítulo de Hechos 3. Ahora quiero dejar esto porque posiblemente usted está revolucionando su mente. Hermano, y si alguien en el mundo tiene una necesidad y decide hacer eso, le voy a responder con otra pregunta. ¿El mundo es la iglesia? ¿El mundo es la iglesia? Ya tiene la respuesta. En esta elección intervinieron unas 120 personas. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, la elección de Judas, del nuevo apóstol me refiero. Dice que había, se me fue ahorita el pasaje, pero está allí, ¿verdad? Ubíqueme por favor, 120, eran como 120. El 15. Gracias. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Imagínense, es una buena cantidad. Quizás pudiera parecerse algo así a nuestra iglesia. Un poquito más, y con menos. Ahí está una iglesia naciendo. 120 personas reunidos, vamos a tomar una decisión. Y lo hicieron. Por eso observamos, por un lado, que aunque Dios lo permitió, ya después no sucede nuevamente. Y todos estuvieron de acuerdo. Y dice la Biblia que la suerte cayó sobre Matías. Matías es afortunado. Dios bendiga a los Matías. La vacante ocurre por dos cosas: la traición de Judas y la muerte de Judas. Y ahora entra en el colegio apostólico de los 12 y pasa la historia como un nuevo apóstol, el apóstol Matías. De allí no se nos dice más nada de este apóstol, pero allí aparece el apóstol Matías. El privilegio perdido de Judas ahora es el privilegio de Matías. Matías estuvo con ellos, Matías participó del ministerio con ellos.
Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, ahí estaba Matías. Y esto responde a la pregunta: ¿cómo es posible que Pablo nos diga en 1 Corintios capítulo 15 que el Señor Jesús resucitado se le apareció a los 12? Si los 12 incluían a Judas, es una suposición negativa, porque ya Judas había muerto. Y si se le apareció a los 12 el Jesús resucitado, tenemos una contradicción, porque Jesús resucita, se va al cielo, y luego es que los 12 completos con Matías son elegidos. Pero Pablo dice que se le apareció a los 12. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo se le apareció a los 12 si el Señor resucitó y se fue al cielo? Matías es contado entre los 12. Para el tiempo que Pablo escribe 1 Corintios, mucho tiempo había pasado, y Pablo nos da a entender de forma implícita que Matías había ido, entrado y salido todo el tiempo con el Señor Jesús. Así que no hay una contradicción, sino más bien que Corintios complementa la enseñanza del libro de los Hechos. Porque realmente Matías estuvo entre los apóstoles, aún no había sido elegido apóstol, pero él vio, caminó, anduvo con los apóstoles. Así que cuando Pablo dice que se le apareció a los 12, realmente es porque Matías fue testigo de la resurrección del Señor. Amén. ¿Se le aclaró la duda? Ok, Romeo. Sí, porque hicimos una reunión y esa fue una pregunta que dejé ahí. Y Joan también nos ayudó mucho. Ahora, mis hermanos, otra vez, para que no se nos olvide, estar en el ministerio y hacer ministerio te garantiza salvación. Judas es el caso más negativo que encontramos en la Biblia. Yo todavía a veces pienso en Judas con tristeza. Tuviste la oportunidad que pocos hombres tuvieron. Viste al Señor, caminaste con Él, sabías que es el Mesías. Lo peor que hiciste fue entregarlo. Alguien dijo que el Señor, esa es una falacia, una falsedad de toda falsedad, que el Señor fue al infierno y cuando vio a Judas le dijo: Judas, vive por ti. Ojalá eso fuera posible, que después de la muerte hubiera esperanza para los hombres, aún en el infierno. Pero eso no es verdad, porque está establecido que mueran los hombres, dice el Señor en su palabra, y después el juicio. Está establecido que la persona que muere, dice el Señor en su palabra, solo está a la espera del juicio. No hay doble oportunidad para nosotros. La oportunidad es aquí. Tienes que aprovecharla aquí. No hay otra oportunidad. Y si estás entre nosotros, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. No creas eso. Jesús no fue al infierno
para decirle a Judas, vine por ti. Esa es la mayor herejía que alguien ha predicado en los últimos años. Estás diciendo que la obra de Cristo no valió la pena. Estás diciendo que el cristianismo lo podemos vivir como queramos, porque al final tengo oportunidad después que muera. Esa es una mentira de Satanás, no la crean. Hoy es el día de salvación. No hay oportunidad después de la muerte. La Biblia dice: los muertos nada saben. Los muertos nada saben. No ore a los muertos, porque no te van a escuchar. Yo sé que por emoción y por sentimiento y respeto a eso, las personas dicen: fulano me está cuidando desde el cielo. Tú no sabes. Tú no estuviste en el cielo todavía. O no has estado en el cielo. ¿Sí? Tú no sabes lo que está esa persona. Solo Dios lo sabe. Por eso aquí es importante también decir esto. Hermano, nosotros no somos jueces para determinar quién se salva y quién no se salva. Pero hay algo claro aquí en las Escrituras que te demuestra que Judas no se salvó. Lee conmigo, por favor, el versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Salmo 69. Permíteme buscar esto para que lo entiendan mejor. Su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Es un salmo profético sobre Judas. Pero te va a sorprender algo más. Salmo 109. Salmo 109. Pon sobre él al impío, versículo 6. Es un salmo profético sobre Judas. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su derecha. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para su pecado. Eso fue lo que le pasó a Judas. No hay salvación porque se halló culpable. ¿Y cuándo fue su oración? No le sirvió. Versículo 8 del Salmo 109. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Está hablando de Judas proféticamente. Sean sus hijos huérfanos, su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos, mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Es triste esto, ¿verdad? Versículo 12. No tenga quien le haga misericordia. Versículo 14. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Versículo 15. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Versículo 17. Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Cuál bendición? La oportunidad de haberse salvado. Amó más el pecado que la bendición que se le ofreció de salvación. Se vistió de maldición
Bueno, lo voy a dejar así, porque es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traicionó y entregó a su marido. Hermano, que tú traiciones a alguien, Dios va a perdonar eso. Pero que tú niegues tu fe, ten cuidado. Porque si niegas tu fe, estás negando a tu maestro. Y dice el Señor que si eso sucede, el día de salvación, yo también me avergonzaré de ti. Por eso es que cuando alguien se arrepiente de la tierra, hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque esta persona es hecha una nueva creación. ¿Y de quién es la obra? De Dios, no de los hombres. Ahora aquí aparentemente hay una contradicción. Pastor, si Dios es soberano y Él decide todas las cosas, entonces el hecho de que Judas se haya perdido, a fin y al cabo, como Dios es soberano, fue la voluntad de Dios que se perdiera. Por tanto, Judas no es culpable de haberse perdido. Se lo dejo de tarea. Se lo voy a dejar de tarea. Se lo aclaro la próxima semana. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre sea hallado culpable. El hecho de que Dios sea soberano no excusa a Judas de haberse perdido. Porque al fin y al cabo, estas dos enseñanzas están en las Escrituras. Dios desea salvar a los hombres. Amén. Dice que no es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, sino que es la voluntad del Señor que el hombre, todos los hombres sean salvos. Soberanía de Dios. Pero por otra parte, cuando el Señor vio a Jerusalén, después de haber predicado por más de 3 años, que no escucharon el mensaje de salvación, que lo rechazaron al Mesías, a los suyos vino y los suyos lo despreciaron, ya a los últimos días de ir a la cruz, Jesús pronuncia esta sentencia sobre su pueblo. Oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su pollito debajo de sus alas y no quisiste. Gracias, predicador. Dios ofrece salvación. Está allí en el hombre también aceptarla. Y a Judas, por 3 años y tantos días, se le ofreció la salvación. Y al final, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó sin arrepentimiento. Pedro lo hizo peor, recuerda, hemos dicho eso. Pero tú conoces al hombre, yo no lo conozco. Pero tú andas como él, yo no soy uno de ellos. Pero nosotros te hemos visto a ti, maldigo el día. Yo no conozco a ese hombre. Pedro, por favor, caminaste con él 3 años. Te sacó de las aguas cuando te estaba jugando. No lo conoces. Y Pedro llora, se arrepiente y se salva. Judas se le ofrece la misma oportunidad. En vez de ir a llorar arrepentido, fue a llorar en remordimiento, que es otra cosa, y se ahorcó. Por eso hay una diferencia cuando alguien dice: yo estoy arrepentido, posiblemente está en remordimiento. Pero no significa real arrepentimiento.
Cuando tú engañas a tu esposa, que Dios te guarde, te libre de eso, ten cuidado. O a tu esposo o a tus hijos, ten cuidado. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Judas, su actitud fue remordimiento. Pedro, su actitud fue arrepentimiento. Y Dios le salvó, porque la salvación es del Señor. Y Él ofrece a quien Él quiera. No, Pedro no. Judas sí. Ahí está eso. Tenemos que digerirlo, mis hermanos. En el cristianismo hay dos posiciones. Algunos dicen la salvación se pierde, otros dicen no, la salvación no se pierde. Y el debate ha sido posible. Pero al final, la salvación de quién es? Del Señor. Asegúrate que tu nombre está inscrito en los cielos. Asegúrate de eso. Y jóvenes, si tu padre o tu madre ha servido en la iglesia por todos los años de su vida, quítate de la idea que cuando tú te vayas, tú vas a agarrar a tu papá, a tu mamá por el pie para que te lleve al Señor. Eso no existe. La salvación es individual. La salvación es personal. No garantiza salvación. Yo nací en un hogar cristiano. Pero usted puede haber nacido en la casa del apóstol Pedro. Eso no garantiza salvación. Aquel hombre que Pablo estaba encarcelado, le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y agregó esa conclusión: y tu casa. Y algunos han agregado: y tu casa, como garantía de que el hombre se convirtió y todo arropó a lo demás. No. La Biblia dice que ellos escucharon el mensaje de salvación, toda la familia, y luego Pablo los bautizó. ¿A quién? A todos, porque todos habían creído. ¿Ven la diferencia? Así que no brinda, hermano, no brinda, joven, que tu papá sea líder, tu mamá sea líder. Eso no te va a brindar. Lo único que te brinda es que tú creas en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Amén. Ya estoy terminando. Cumplimiento profético, ya lo hemos visto, ¿verdad? Sobre Judas. Traición. Entregó a su maestro y dio la contraseña, que fue aún peor. A quien yo besare, ese es. Y Judas, el Señor lo mira, y Judas, con un beso me entregas. Yo no sé qué le quiso decir Jesús a Judas por eso, de verdad no sé. Pero es triste ver lo que él hace. Deja que lo prenda, deja que se lo lleve. Está de más que lo beses, ya lo has traicionado. ¿De qué sirve besarlo? No hay contradicción cuando Mateo 27, 3, 10 y Hechos 1, 16 hablan acerca de Judas, porque algunos suponen que Mateo habla de que Judas fue y se ahorcó, y luego en Hechos habla de que se cayó y se partió. No, eso no es más bien complemento. Posiblemente Judas se ahorcó, no amarró bien la cabulla, ¡pum!, se cayó y se reventó completamente. Esa es la explicación lógica. Por su pecado tiene un trágico final. Se malogró Judas y se perdió, pero no su oficio. Otro ocupó su oficio. Aquí es donde quiero dejar esto también. Hermano, la obra es del Señor.
y no depende de ninguno de nosotros, aunque nosotros somos importantes para hacer la obra. Pero el momento que yo comience a pensar, no, este ministerio no va a caminar si yo no estoy allí, esa iglesia no va a salir adelante si yo no estoy allí, estoy cayendo en algo que no debo caer. Porque Judas pasó a la historia y otro ocupó su oficio, otro hizo el trabajo, y el reino de Dios avanza porque Dios es Dios. El reino de Dios avanza porque esta es su obra, y la iglesia avanza porque Cristo es Señor en la iglesia. Le animo a pensar en eso. Trabaje para el Señor, cuide el ministerio, sea responsable, pero tenga siempre en correcta perspectiva que esta obra depende de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar.